Bienvenidos a este recorrido fascinante por la vida de uno de los peces más enigmáticos y temidos del planeta, la piraña. Un animal que despierta miedo, curiosidad y respeto en partes iguales. Las pirañas se han convertido en protagonistas de leyendas, películas de terror y relatos que han viajado por el mundo entero. Muchos creen que son máquinas asesinas, capaces de devorar a un animal en segundos. Otros sostienen que no son más que simples peces de río, incomprendidos y mal vistos por su fama. Hoy vamos a conocer a fondo a este depredador sudamericano. Vamos a explorar su biología, su comportamiento, sus mitos, su papel en el ecosistema y hasta su relación con el ser humano. Prepárate, porque este viaje no solo será un encuentro con un pez, sino con un verdadero símbolo de los ríos de América del Sur. Taxonomía y clasificación científica. La palabra piraña viene del guaraní y significa pez de los dientes, y con solo ver su mandíbula, entendemos por qué. Científicamente pertenecen a la familia Characidae, que incluye también a peces más pacíficos como los tetras. Dentro de esta familia, las pirañas se agrupan principalmente en dos géneros: Serrasalmus, conocidas por su comportamiento más solitario y agresivo; Pygocentrus, que son las más famosas por cazar en cardúmenes, como la piraña de vientre rojo. En total, los expertos han identificado más de 30 especies distintas de pirañas, cada una con características únicas. Algunas son extremadamente agresivas, mientras que otras se alimentan más de frutas y plantas que de carne. Distribución geográfica y hábitat. Las pirañas habitan en América del Sur, en cuencas fluviales enormes como el Amazonas, el Orinoco, el Paraná y el Paraguay. Son peces de agua dulce que se adaptan a diferentes ambientes, desde ríos caudalosos hasta lagunas tranquilas, esteros y zonas inundables. Prefieren las aguas turbias, con vegetación abundante, porque ahí encuentran refugio y alimento. Son peces increíblemente resistentes, capaces de sobrevivir en condiciones donde otros animales no lo harían. Morfología y características físicas. El cuerpo de una piraña está diseñado para la fuerza y la eficiencia. En promedio, miden entre 15 y 25 centímetros, aunque algunas especies como la piraña negra pueden superar los 40 centímetros. Su peso varía entre 1 y 3 kilos, dependiendo de la especie y la edad. El cuerpo es robusto y comprimido lateralmente, lo que les da potencia y agilidad. Sus aletas les permiten movimientos cortos, rápidos y letales. Pero lo más impactante está en su dentadura. Cada diente tiene forma triangular y está afilado como una cuchilla quirúrgica. Están perfectamente alineados y encajan como piezas de un rompecabezas. Lo más sorprendente es que las pirañas renuevan sus dientes de manera cíclica. Pierden un grupo entero de dientes y lo reemplazan con otros nuevos, listos para morder con la misma eficacia. Su mordida es tan fuerte que, en relación a su tamaño, supera incluso a la del tiburón blanco. Comportamiento social y territorial. Aunque la imagen popular es la de enormes cardúmenes atacando todo a su paso, la realidad es diferente. No todas las pirañas son sociales. Algunas especies son solitarias y muy territoriales, defendiendo su espacio con ferocidad. Las que viven en cardúmenes lo hacen principalmente como estrategia de defensa contra depredadores más grandes, como caimanes, aves y anacondas. En momentos de escasez de alimento, o cuando un estímulo fuerte las altera, ese cardumen puede volverse una fuerza devastadora. Alimentación y hábitos depredadores. Contrario al mito, las pirañas no son exclusivamente carnívoras, son en realidad omnívoras oportunistas. Su dieta incluye pequeños peces, insectos, crustáceos, semillas, frutas caídas de los árboles y, por supuesto, carne y carroña. Una de sus funciones más importantes es la de carroñeras, porque limpian los ríos de restos animales y evitan que proliferen enfermedades. Los ataques en grupo suelen darse cuando hay escasez de alimento, en época de sequía, o cuando detectan movimientos bruscos que las excitan. No es cierto que puedan devorar una vaca entera en segundos, pero sí son capaces de despedazar en minutos a un animal debilitado. Ciclo de vida y reproducción. La reproducción de las pirañas ocurre principalmente en la temporada de lluvias, cuando los ríos se desbordan y hay más alimento disponible.
Las hembras depositan cientos, a veces miles de huevos en nidos construidos en la vegetación. Los machos cumplen un papel fundamental. Defienden el nido con agresividad hasta que los huevos eclosionan. Las crías nacen en pocos días y crecen rápidamente, aunque son vulnerables a otros depredadores. Sentidos y adaptación al medio. Las pirañas están equipadas con sentidos diseñados para la supervivencia. Su vista es útil en aguas claras, pero en ríos turbios no es su principal herramienta. Su olfato es increíblemente agudo, capaz de detectar una gota de sangre en grandes volúmenes de agua. Su línea lateral, un órgano sensorial, les permite percibir vibraciones mínimas y localizar presas incluso sin verlas. Estas adaptaciones las convierten en cazadoras letales, aunque siempre bajo las reglas de la naturaleza. Relación con el ser humano. Los ataques a personas existen, pero son raros y rara vez mortales. Ocurren principalmente cuando alguien entra al agua en épocas de sequía, cuando las pirañas están más hambrientas. Los pescadores y comunidades ribereñas saben cómo evitarlos. No ingresar al agua con heridas, no chapotear demasiado y no pescar en ciertas épocas. En algunas zonas, la carne de piraña es un alimento muy valorado. También son populares en acuarios, aunque requieren cuidados especiales y en muchos países están reguladas por ley debido a su agresividad. Mitos y realidades. La piraña ha sido protagonista de películas de Hollywood, documentales sensacionalistas y relatos de viajeros como Theodore Roosevelt, quien habló de ellas tras recorrer el Amazonas. La realidad es que la mayoría de las historias están exageradas. Las pirañas no atacan por placer ni destruyen todo a su paso. Son depredadores, sí, pero cumplen un papel específico en su ecosistema. Importancia ecológica. Sin las pirañas, los ríos sudamericanos no serían los mismos. Son controladoras naturales de poblaciones de peces pequeños. Eliminan a los individuos débiles y enfermos, manteniendo un equilibrio sano. Como carroñeras, reciclan nutrientes y evitan que restos animales contaminen el agua. Curiosidades sorprendentes. Existen pirañas herbívoras, que se alimentan casi exclusivamente de plantas y frutas. Conviven en los mismos hábitats que caimanes, delfines de río y anacondas. Su mordida, en relación a su tamaño, es una de las más poderosas del reino animal. Sus dientes son tan famosos que se venden como souvenirs en mercados locales. Conclusión: la piraña es mucho más que un simple pez carnívoro. Es un animal que ha inspirado miedo, pero también fascinación. Un depredador, un carroñero, un regulador natural, un superviviente de los ríos más salvajes del mundo. Al conocer sus verdaderas características, entendemos que no son monstruos, sino guardianes del equilibrio ecológico. Y así, cada vez que alguien mencione a la temida piraña, podremos recordar que detrás de los mitos y leyendas existe un pez complejo, vital y profundamente ligado a la vida en los ríos sudamericanos. Anécdotas sobre el pez piraña. Theodore Roosevelt y su expedición amazónica, 1914. Durante su viaje por el Amazonas, el expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quedó impresionado al presenciar una demostración local. Los pobladores habían encerrado un grupo de pirañas en un sector del río, sin alimento durante días. Luego arrojaron una vaca herida al agua. El frenesí fue inmediato. En pocos minutos los huesos quedaron limpios. Roosevelt describió la escena como una de las más impactantes de su vida. Y desde entonces, las pirañas quedaron marcadas como devoradoras de carne en la cultura popular. Y lo curioso es que ese ataque fue manipulado, porque las pirañas estaban hambrientas y acorraladas. El pescador paraguayo en el río Paraná, un pescador local, contaba que, mientras limpiaba un dorado a orillas del río, dejó caer restos de vísceras al agua. En cuestión de segundos, un cardumen de pirañas apareció, creando un remolino de espuma y destrozando los restos. El hombre decía entre risas: si caía yo, ni tiempo de pedir ayuda me daban. Esta anécdota refleja la rapidez con que reaccionan a la presencia de carne fresca, pero también cómo los lugareños conviven con ellas con respeto y precaución. El niño del Amazonas en una comunidad ribereña. Un niño estaba nadando en aguas poco profundas durante la época de sequía. Tenía una pequeña herida en el pie. Las pirañas lo atacaron rápidamente, causándole cortes dolorosos, aunque no graves.
Los ancianos del pueblo explicaban que esto ocurría porque, en la sequía, el alimento escasea y las pirañas se vuelven más agresivas. Desde entonces, en esa comunidad se enseña a los niños a no entrar al río con heridas abiertas. La piraña mascota en Brasil. Un hombre crió una piraña de vientre rojo en un acuario durante más de 10 años. La alimentaba con pequeños trozos de pescado y, sorprendentemente, el animal reconocía a su dueño, reaccionando cuando se acercaba al vidrio. Cuando murió, el hombre la enterró en su jardín diciendo que era su mascota más fiel. Esta historia muestra el lado menos conocido de las pirañas. Fuera de su hábitat, pueden ser observadas como animales tranquilos. La tormenta y el ataque colectivo. Un grupo de pescadores en el río Orinoco fue sorprendido por una tormenta. Uno de ellos cayó al agua y comenzó a chapotear con fuerza. El movimiento atrajo a un cardumen de pirañas, que lo mordieron varias veces en brazos y piernas antes de que sus compañeros lograran sacarlo. Sobrevivió, pero quedó con cicatrices que mostraba orgulloso diciendo: «Son mis tatuajes del río». Esto refleja cómo el movimiento intenso y el ruido pueden desatar el instinto de ataque. El mito del esqueleto limpio. En varias comunidades del Amazonas se cuenta la historia de viajeros imprudentes que cruzaron un río y nunca regresaron, solo para que después se encontrara un esqueleto reluciente en la orilla. Aunque científicamente esto no sucede de forma tan rápida, la anécdota se repite de generación en generación, alimentando la leyenda de la piraña como un devorador instantáneo. Especies destacadas de pirañas. Aunque solemos hablar de la piraña como si fuera un solo pez, en realidad existen más de 30 especies. Algunas muy conocidas son piraña de vientre rojo, Pygocentrus natereri, la más famosa y temida. Su vientre rojo la hace inconfundible. Es la principal protagonista de mitos y ataques reportados. Piraña negra, Serrasalmus rhombeus, una de las más grandes, alcanzando más de 40 centímetros. Su mordida es de las más poderosas. Piraña dorada, Serrasalmus elongatus, muy agresiva y rápida, con un cuerpo alargado. Pacu, Colosoma macropomum, pariente cercano de las pirañas, pero de dieta herbívora. Tiene dientes cuadrados parecidos a los humanos, adaptados para triturar frutas y semillas. Mordida y fuerza comparativa. Un estudio científico demostró que la piraña negra tiene una mordida equivalente a 30 veces el peso de su cuerpo. Para ponerlo en perspectiva, si un ser humano mordiera con la misma fuerza relativa, rompería fácilmente huesos como si fueran ramas secas. En relación a su tamaño, la mordida de la piraña es más poderosa que la de un tiburón blanco o un cocodrilo. Comunicación y sonidos. Aunque parecen silenciosas, las pirañas se comunican mediante sonidos. Pueden producir gruñidos y vibraciones con la vejiga natatoria. Estos ruidos cumplen funciones como advertir a otras pirañas, marcar territorio o coordinarse en momentos de tensión. Pirañas y las sequías durante la estación seca. Cuando los ríos bajan y los peces quedan atrapados en pozas pequeñas, las pirañas se concentran en esos espacios. En esos momentos se vuelven más agresivas porque hay menos alimento y más competencia. Esto explica la mayoría de los ataques a humanos y animales. Depredadores naturales de la piraña. Aunque son temidas, las pirañas también son presa de otros animales: caimanes, anacondas, aves pescadoras, delfines de río, botos e incluso humanos, que las pescan para comer. Esto demuestra que no son invencibles, sino una pieza más del ecosistema. Pirañas en la cultura popular. En Brasil y Paraguay se usan dichos como «más bravo que piraña en sequía» para describir a alguien agresivo. En películas de terror de los años 70 y 80, fueron mostradas como ejércitos asesinos. Sus dientes son vendidos como collares o recuerdos en mercados amazónicos. Curiosidad. El ataque al ganado. En algunas zonas rurales, se cuenta que el ganado que cruza ríos amazónicos a veces es mordido por pirañas. No es que devoren a la vaca entera, pero sí le arrancan trozos de piel, sobre todo en las patas. Esto llevó a que los campesinos esperen ciertos horarios o épocas del año para cruzar con sus animales. Inteligencia y comportamiento inesperado. Se ha observado que las pirañas colaboran en defensa del nido, atacando colectivamente a intrusos mucho más grandes que ellas. En algunos experimentos,
Aprendieron a reconocer rutinas de alimentación, acercándose al mismo sitio a la misma hora. Esto fue Mordida Mortal Pesca. Suscríbete, compartí y prepárate, porque el próximo episodio viene con más garras, más ciencia y más mordidas. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.